Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada Proveyendo Redención en Isaías 52 hasta el capítulo 54. Señor, te adoramos y glorificamos tu nombre. Te agradecemos, Padre, por ser nuestro Redentor. Te agradecemos, Señor, por no darnos la espalda a pesar de nuestras fallas. Padre, por no desampararnos a pesar de que con nuestras acciones, pensamientos, palabras, honestamente, quizás lo mereciéramos humanamente hablando. Pero tu mano misericordiosa, tu mano de compasión y de amor es tan grande que estás dispuesto a levantarnos, a ayudarnos y a restaurarnos. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Padre, del profeta Isaías en este momento, para la edificación no solo de nuestras vidas, sino de aquellos que nos rodean, que podamos compartir tu palabra con otros, de acuerdo a tu propósito y plan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá los primeros cuatro capítulos, acá del 52 al 54, hablando del sufrimiento a favor del pueblo de Dios, cuando pues en ningún lugar del Antiguo Testamento se va a hallar un cuadro más claro del horrendo precio de la redención que en la sección que vamos a estar mirando en el día de hoy. Meditemos en los versículos que muestran la angustia que el Salvador soportó al pagar el terrible precio del pecado. Miremos aquí, hermano, capítulo 52. Comienza a hacer una preparación. Este es un capítulo, hermano, que usted si lo lee literalmente, ¿verdad? Lentamente lo lee y medita y trata de imaginarse, es algo bastante fuerte. Dice el capítulo 52, 14. Fue desfigurado y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y luego él comienza el capítulo 53, que es conocido, ¿verdad? Como el siervo sufriente. Dice así, fue herido, molido, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. El capítulo 53, versículo 5. Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. 53, versículo 6. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Capítulo 53, versículo 8. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Capítulo 53, versículo 10 al 12. Hermanos, lea, si no ha leído, lea ese capítulo, por favor, el capítulo 53, y medite. No lo lea con prisa, saque un rato, saque un momento y medite en ese capítulo. Y literalmente si se pone, ¿verdad? Conectado con Dios, es posible que le lleve aún así mismo a las lágrimas, hermanos, porque nosotros con nuestra vida pecaminosa, con nuestras malas decisiones, con nuestra falta de respeto, con nuestras decisiones, ¿verdad? Que sabiendo a veces lo correcto, nos vamos por el camino incorrecto y Jesús cargó todas nuestras faltas. Y no solo que cargó nuestras faltas y nuestros pecados en esa cruz, sino que sufrió lo que nos tocaba a nosotros, hermanos. Un sufrimiento grandísimo. Así que comenzando con el capítulo 52, vemos aquí entonces, asimismo que cuando Dios dice que son hermosos los pies del que trae buenas nuevas, se está hablando que es un privilegio, ¿verdad? Anunciar las buenas nuevas a otros. Noticias de redención, salvación y paz. Podemos ver, hermanos, que aún a través de estos videos, ¿verdad? Que quizás alguna persona diga, bueno, no llegan a miles y a cientos de miles, pero literalmente, hermanos, antes de COVID, yo en realidad, como muchos saben, yo en realidad no ponía videos en realidad. Y después que pasó COVID, mirando, algunos hermanos pidieron y empezamos a poner los hermanos y de verdad que ha sido una bendición, la gloria para Dios, porque pues algunas veces, si está una persona, ¿verdad? Y con todo como funciona hoy día la red cibernética, puede conectarse, ¿verdad? Ser recomendado en algo y entonces una persona que quizás ni conocemos puede escuchar la palabra de Dios y puede hacer de edificación. La gloria para Dios, la gloria para Dios, que su palabra está tocando vidas, que su palabra está restaurando, que su palabra está cambiando vidas y edificando, hermanos. No yo, ¿verdad? No el pastor que está al frente de la iglesia, no la líder o el líder. No, hermanos, la palabra de Dios, que nos usa a nosotros, ¿verdad? Dios como instrumentos para que su palabra sea así mismo compartida. El pueblo no salió huyendo temeroso en el capítulo 52,
debido a que Ciro, el ungido de Dios, decretó que los cautivos judíos podían regresar sanos y salvos a Jerusalén. Ellos tenían la aprobación del rey y su protección estaba totalmente garantizada. Aún más importante, el Señor iría adelante para señalar el camino y atrás para protegerlos. Entonces, el siervo, como usa el término aquí, cuando dice la palabra siervo, se está refiriendo al Mesías, nuestro Señor Jesús, que iba a ser grandemente exaltado debido a su sacrificio, que es descrito así mismo en el capítulo 53. Luego, cuando se menciona este siervo en el capítulo 52, 14 y 15, Cristo sería desfigurado de los hombres, ¿verdad? A su parecer. Literalmente, hermanos, aunque usted haya visto películas, la manera que la Biblia lo explica, literalmente, si pudiéramos verle la cara a Jesús, le vamos a poder identificar que era Él. Mire, mire cuánto castigo, cuánto sufrimiento por usted y por mi persona. Así que mediante su sufrimiento purificaría a las naciones, como dice Hebreos 10:14 y Primera de Pedro capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo luego en el 53, este capítulo sigue hablando del Mesías, Jesús, quien sufriría por el pecado de todos. Una profecía así es sorprendente. ¿Quién creería que Dios decidiría salvar al mundo mediante un siervo humilde y sufrido en vez de un rey glorioso? La idea es contraria al orgullo humano y la manera de pensar del mundo. Sin embargo, Dios trabaja a menudo en formas inesperadas. Vamos, la fortaleza del Mesías se muestra a través de su humildad, de su sufrimiento y de su misericordia. Todavía, hermanos, hay aquellos que están esperando a Jesús porque estaban esperando que él literalmente viniera en un caballo montado, ¿verdad? Como el rey que iba a venir, iba a quitar el imperio romano, iba a destruir, iba a tomar control, iba a arreglarlo todo. Querían que viniera con mano fuerte, pero Jesús vino como siervo, humilde. No había nada en la apariencia física de este siervo que fuera atractivo. Israel calculó mal la importancia del siervo y lo considerarían como un hombre común. Pero aun cuando Jesús no atraía por su apariencia física, trajo salvación y sanidad. Mucha gente calcula mal la importancia de la vida y obra de Jesús y necesitan cristianos para señalar su extraordinaria naturaleza. Cuando habla en el capítulo 53, versículo 3, cuando dice varón de dolores, lo despreciaron y rechazaron los que estaban a su alrededor. Y hasta el día de hoy, hermano, sucede lo mismo. Algunos lo rechazan porque se le oponen. Otros desprecian a Cristo y su gran don de perdón. Si usted lo rechaza, si usted lo olvida o si usted lo acepta, es su decisión. Podemos ver entonces, hermanos, que los sacrificios sugerirían, ¿verdad? La idea de que Cristo muriendo por nuestras culpas, rebeliones y pecados en realidad está cargando el castigo que nosotros verdaderamente sí merecíamos. Podemos ver también, hermanos, que pero Dios descorría a un costado la cortina del templo para permitir que la gente de la época de Isaías mirara más adelante hacia el sufrimiento del futuro Mesías y el perdón resultante que quedaría al alcance de toda la humanidad. Manos, una ilustración, esto lo podemos hablar más en detalle el martes, si se acuerda, el templo, ¿verdad? Tenía una cortina y esa cortina causaba una separación, no podía pasar allá solamente el sumo sacerdote. Cuando Jesús muere a sí mismo en la cruz, ¿qué pasa? Dice que la cortina fue, fue rota, pero fue rota no de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo, como si Dios hubiera cogido unas tijeras desde arriba y les hubiera cortado. Y ahora, vamos a decir, en esa separación, ahora se tendría entonces acceso, como un simbolismo, una representación de que Cristo se había convertido en el puente que ahora nos permitía directamente alcanzar a Dios y decir, Dios, perdóname, e inmediatamente recibimos perdón. Antes de esto, el perdón solamente venía a través del sacrificio que se ofrecía, ¿verdad? En base a cómo estipula la palabra. Así que eso hay que entenderlo bien, hermano. En el Antiguo Testamento, si un hombre o una mujer decía, Dios, perdóname, Dios no perdonaba. Así como en el día de hoy, el hombre o la mujer sabía y entendía que en aquellos momentos tenía que hacer un proceso, tenía que derramar sangre de un animal. Esa sangre tenía que ser ofrecida como un sacrificio. Y al ser ofrecida como un sacrificio, ese proceso era el que alcanzaba entonces a sí mismo el perdón.
Estaba, ¿verdad? Todo conectado con el corazón, pero era un simbolismo, una representación del Cordero de Dios que moriría, como dice en el capítulo 53, y así mismo entregaría su vida por nosotros. Entonces, Isaías habla acerca de cómo Israel se apartó del camino de Dios y lo compara con una oveja errante. Con todo, Dios enviaría al Mesías para hacerle volver al redil. Nosotros también tenemos la oportunidad de mirar al pasado para ver y conocer la identidad del Mesías prometido, que vino entonces a sí mismo y murió por nuestros pecados. Pero si vemos todo lo que Jesús hizo y lo seguimos rechazando, hermanos, cometemos un pecado más grande que los israelitas en la antigüedad, quienes no pudieron verle a Jesús, ¿verdad? De la manera que nosotros le podemos ver en el día de hoy. En el Antiguo Testamento el pueblo ofrecía también animales como sacrificio por sus pecados. Aquí el sacrificio del Señor sin pecados algunos se ofrece a sí mismo por nuestros pecados. Cuando dice que Él es el Cordero en el capítulo 53, versículo 7, es bien importante, ofrecido por los pecados de todas las personas, como dice Juan 1:29 y Apocalipsis 5:6 al 14. El Mesías sufrió por nuestro bien, llevando nuestros pecados para hacernos aceptos a Dios, que podemos decir ante tanto amor, como le responderemos a Él. Justificará mi siervo justo a muchos. Cuando dice esa frase, se dice, nos habla de la enorme familia de creyentes que serán justos por sus obras, sino por la obra del Mesías en la cruz. Se tienen como justos porque han clamado a Cristo, el justo, como Salvador y Señor. Se despojarán de su vida de pecado y se vestirán con la bondad de Cristo, como dice Efesios capítulo 4, 22 y 23. En esa época la mujer sin hijos era una gran vergüenza, una desgracia. Las familias dependían de los niños para su subsistencia, sobre todo cuando los padres envejecían. Israel no dio fruto, al cual que una mujer estéril. Sin embargo, Dios le permitió tener muchos hijos y cambiar su lamento a sí mismo en canto. Vemos que Dios dijo que abandonó a Israel por poco tiempo. Por lo tanto, es como una joven esposa abandonada por su marido, pero sigue llamando suyo a Israel. El Dios que servimos es santo y no tolera el pecado. Cuando Israel pecó, así flagrantemente, que continuaba haciéndolo a propósito, Dios en su ira decidió castigarlo. Y el pecado, hermanos, nos separa de Dios y nos trae dolor y sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, entonces Dios nos perdona. El gozo que es dado por Dios, hermano, es similar al que siente Dios cuando usted y yo nos arrepentimos y regresamos hacia Él si le hemos dado la espalda. Dios hizo una promesa a Noé y dijo que siempre Él guardó a sí mismo de él y de su familia. Asimismo, Dios prometió a Israel que vendría el tiempo cuando dejaría de reprenderlo, ya que le iba a restaurar a su riqueza anterior y personalmente les enseñaría a sus hijos. Así que, hermanos, mucha información para procesar, pero la esencia es la pregunta y la respuesta que le voy a hacer en este momento. Respuesta que tiene que responder usted, no le voy a decir yo. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Usted conoce su vida? ¿Es el siervo sufriente que cargó sus pecados? Una pregunta que usted tiene que responder. Si usted, hermano, en su corazón, en su vida, usted no le ha clamado a Dios y no le ha pedido que Él venga a morar en su vida y en su corazón, considere hacerlo. Si necesita ayuda, comuníquese conmigo si le puedo ayudar de alguna manera. Digamos así, hablar para ver si le podemos animar y alentar a que continúe buscando del Señor y en su crecimiento espiritual. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta hermosa palabra y por el recordatorio, Señor, de lo que has hecho por nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a no distraernos con las cosas que nos rodean y enfocarnos directamente en ti y en tu palabra. Para la gloria y la honra tuya estamos, Señor, aquí buscándote, buscando honrarte diariamente. En el nombre de Jesús, nuestras vidas están en tus manos. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.